Finalizada ya la temporada, ahora queda por delante un periodo sumamente interesante. Muy buenas noches. Hoy vamos a hablar y vamos a analizar pues, el futuro del Sevilla, el proyecto que tiene entre manos también, si se produce esa compra, Sergio Ramos. Pero también vamos a hablar de la planificación del conjunto verde y blanco, de los fichajes de la escuadra heliopolitana de cara a ese reto tan importante y tan bonito que tiene el año que viene en Champions League. De todo eso vamos a hablar, así que arrancamos ya. Zona Deporte. Y es que aunque no se produzca la compra por parte de Sergio Ramos y del grupo inversor, pues hay que hablar mucho de qué modelo de equipo, qué modelo de entidad, qué modelo de club necesita el Sevilla de cara al futuro y cómo tiene que reestructurar todos sus departamentos para volver a ser ese Sevilla que deslumbró en Europa y que obviamente estaba en las posiciones altas de la tabla. Y en cuanto al Betis, pues vamos a hablar largo y tendido del presupuesto que se le tiene que destinar al conjunto verde y blanco de cara en materia de fichaje, sobre todo de cara al año que viene. Y lo vamos a hacer y presento ya la mesa pues con los amigos que me acompañan. Hoy está por aquí Pablo Pintiño, muy buenas. Muy buenas. Que además tenemos que hablar con Pablo Pintiño pues, de ese Unión del Porvenir, que también lo está haciendo y lo que está creciendo el club. Muy buenas, amigos. Muy buenas. Pues sí, la verdad que estamos muy contentos, Manolo. Yo en la segunda temporada que estoy y llevamos 3 ascensos, 2 campeonatos. La verdad que para ser un club pequeñito de barrio, la verdad que estamos metiéndonos en la rueda de los clubes grandes de Sevilla y hemos conseguido meter al infantil en una categoría bonita como segundo andaluz. Que es lo importante. Está por aquí también Jesús Borrero. Muy buenas, amigo. Hola, ¿qué tal, amigo? Muy buenas. Hace calor hoy, ¿eh? Mucha calor, ¿no? No, te veo en mangas cortas, digo, hace calor. Sí, hombre. Ahora además está aquí bien, ¿no? Porque aquí hemos sí, puesto el aire acondicionado, pero hace calor. Se nos ha venido el verano casi de golpe. Sí, de golpe, de golpe. Se nos ha venido de golpe, pero bueno, yo no soy tanto del team calor, ¿no? No, yo sí. Tampoco me gusta el frío, pero es que de buenas a primera, tanto calor ya es un poco exagerado, ¿no? Sí, un poquito de adaptación hubiese estado... En fin. Bonito más primavera. Bonito el chaleco. Muy un bonito chaleco, el chaleco. bueno, se le dice camiseta, ¿no? Pero es un tejido de chaleco. Espero que no la critique porque fue un regalo suyo por un cumpleaños. Ya por eso se lo digo. Por eso se lo digo. Y está también con nosotros Víctor Salas. Muy buenas tardes, amigo. Buenas noches ya. Tenemos que hablar, porque tenemos que hablar mucho del Sevilla y de lo que necesita y qué mejor manera que hacerlo pues con uno que conoce la casa como Víctor Salas y sobre todo también tenemos que hablar de uno de los nombres de los protagonistas, que yo sé que tú tampoco te centras mucho en tu sobrino, pero los datos están ahí y ha sido un auténtico líder y es uno de los futbolistas que yo creo que esta temporada se salvan con nota de lo que ha sido, ¿no? El Sevilla. Pues muy buenas noches, Manolo, y la verdad que sí, ahí están los datos, ¿no? Y realmente orgulloso y muy contento de que haya dado ese salto de calidad a creerse, a tener la confianza suficiente y sobre todo ese ADN, ¿no? Que lleva, creo que de casa, ¿no? Para poder ayudar a Sevilla en una de las zonas donde más lo requiere cuando hay dificultades, ¿no? Que es en el centro de la defensa, ¿no? Creo que ha tenido dos temporadas en las cuales con Quique Sánchez Flores y en otra etapa en el Sevilla donde realmente sí logró ese punto de rendimiento, pero creo que ha sido ahora cuando más lo necesitaba, cuando ha dado un paso adelante, y yo creo que ha sido fundamental sobre todo en esa solidez defensiva para ganar esos 3 partidos que nos han dado la auténtica vida para conseguir la permanencia. Y no solo él, hay que destacar también a toda la cantera, hay que destacar la actuación de Oso durante la temporada, la de Castrín, y también la de Juanlu y Isaac, que realmente no han lucido en las últimas jornadas, pero a lo largo de la temporada han tenido algún momento donde también han ayudado, aparte de los Manu Buenos, etcétera, etcétera. Yo creo que la cantera ha jugado un papel más que fundamental en esa permanencia del Sevilla. Y abrimos ya el debate, precisamente por eso que está comentando Víctor Salas, porque no sé si la cantera ahora tiene que jugar un papel fundamental teniendo en cuenta si se produce o no se produce la venta, que es que, claro, acaba de terminar la temporada, pero es que esto corre tanto que la planificación la tienes que empezar a hacer ya, y ya vas tarde, ¿eh? Y ya vas tarde, y este año se ha visto
una posibilidad real, bueno, este año y el anterior, pero este año sobre todo una posibilidad más que real que el Sevilla, como no haga bien las cosas, puede terminar coqueteando o incluso bajando a segunda división, ¿eh? Yo diría que posibilidad real de que no ocurriese un milagrito, como me parece que ha pasado este año. Es que al final, la única ventaja que ha tenido el Sevilla es salvarse con una semana o varios días de antelación, la está perdiendo ahora con este proceso de compra o venta que no se está produciendo. Te acabas de quedar sin director deportivo. Entiendo que las negociaciones con otro deben estar muy avanzadas en caso de que se produzca esa compra, porque es que si no, el margen que tiene, es cierto que se han hecho varias operaciones y conocemos que se han hecho varias operaciones, pero es que el margen es mínimo y el problema es que la cantera, o por lo menos en el Sevilla Atlético, tampoco se vislumbran muchos futbolistas que puedan ayudar al primer equipo. Ha quedado ultimísimo, o sea, las sensaciones tampoco han sido muy buenas. Pero debería jugar un papel fundamental. Es que lo habéis dicho vosotros, los 4 chicos que han tenido más protagonismo en este tramo final, creo que han sido imprescindibles para pensar que el Sevilla, simplemente para que tuviera la opción de salvarse, porque es que por momentos hemos visto que el Sevilla tenía un pie y medio en segundo. Es que claro, yo es que no le veo otra solución si no va a haber, o si no se conoce un proyecto todavía como el que necesita el Sevilla. Y es que creo que Juan Lu tiene que dar ese paso adelante, Oso tiene que dar ese paso adelante, Castrín, Quique Sala, Carmona, todos esos futbolistas que ya están en el primer equipo. Ya, ese paso adelante que ha dado Quique Sala, creo que lo necesita otros futbolistas para que el equipo tire hacia arriba, porque es que es lo que te digo, es la falta de proyecto y lo que decía Pablo, estos días que está perdiendo, que son fundamentales y no nos damos cuenta de eso. Pero y es que no se puede hacer otra cosa. Es que el problema es que no se puede hacer otra cosa. Claro, el problema es ese. Es que mientras la venta esté de esta manera, es decir, esté parada, es que el Sevilla no puede hacer ningún movimiento. ¿Qué va a contratar el Sevilla? ¿Un director deportivo que empiece a planificar ya? Si no, yo es que creo que al final el mundo de los directores deportivos ya 25 de mayo, tal y como están las temporadas, ya están medio planificadas las opciones del año siguiente. Otra cosa es que ahora durante el verano te digan la opción A que sí, o te tengas que ir por la B o la C, pero que ya debería estar todo más que atado, según nos cuentan, y hablamos con representantes, directores deportivos y todo ese mundo. Pero es que, claro, es lo que te decía al empezar, Manolo, es que no se puede hacer nada, no se puede mover nada. ¿Por qué? Porque de momento está todo en stand-by, a ver lo que ocurre con la venta al grupo que trae de ariete a Sergio Ramos, que bueno, es porque la figura de Sergio Ramos un poco tranquiliza, ¿no? Pero es que da una sensación mala, ¿no? Lo que viene por detrás, porque, bueno, esto de que no da seguridad ninguna. Claro, es que voy a por el Sevilla, algunos movimientos, unas reuniones, aparecen tipos enchaquetados, a la hora de la verdad, cuando parecía que todo estaba hecho, resulta que el grupo inversor que va a poner el dinero se retira de la puja, entonces si ese grupo inversor no pone el dinero, 511 Capital, ¿qué es? ¿Cómo vas a ir a hacer una venta si el grupo inversor más poderoso ahora resulta que se quita de la puja cuando ya llevan meses y meses de negociaciones? Que es todo tan raro que porque se entiende que la figura de Sergio Ramos no se va a meter en un embolado tan importante si no tiene ciertas garantías. Pero si la figura de Sergio Ramos no estuviese delante, a mí esto me recuerda un poco a Vitón Sport o alguna pantomima de esas que hemos vivido en esta ciudad con el Betis, por ejemplo, en aquella venta que tuvo Manuel Ruiz de Lopera a Luis Oliver, y que supuso lo que supuso después la entidad Real Betis Balompié con todos los problemas financieros sobre todo que tuvo. Y el asunto de la cantera, que pueda venir al rescate, es que tampoco se sabe, Manolo, porque es que a lo mejor el Sevilla necesita vender a un canterano. Y uno de los canteranos que haya dado un paso adelante, porque es la única manera que tiene de tener ingresos económicos para poder después desarrollarse en el mercado y poder hacer algún tipo de temporada. A mí sí me parece, tú decías que ha dado el paso Quique, el bueno de los Salas, de la familia Salas, ha dado el paso adelante. Ya te va a coger, ya te ha cogido con los 100 partidos, ¿no? 99 partidos. ¿No? Me han empatado. Pero es verdad que también hay futbolistas que también creo yo que han dado un paso adelante. A Oso lo soltaron ahí y el chico ha respondido sin haber pasado por ahí nada. Hay cosas que y sobre todo Oso es verdad que ha sido un milagro, porque es que es lo que tú dices literalmente, lo soltaron ahí. Y después, y termino, y después también Castrín. Castrín ha tenido 3-4 partidos, sobre todo en la recta final de temporada, que han sido muy importantes, ¿eh? Cuando lo quitó del medio Almeida lo puso y después lo volvió a quitar del medio. Y en ese aspecto yo creo que han sido 3 futbolistas para mí clave en ese tramo final.
Es que a Castrín se lo cargó en Vitoria, creo recordar, después de un En la penalti que hizo, un eliminatoria, penalti tonto. en la eliminatoria de Copa. Claro, eso, pero es que han sido los futbolistas más importantes del Sevilla y eso es un mérito, yo creo que sobre todo de entrenador, primero por apostar, que ya hablamos aquí hace un par de semanas que le costó. Es decir, el entrenador no llega y apuesta directamente por la cantera porque le ha costado. El primer partido puso a Nianzú de titular, pero es que cuando a los chavales se les ha dado las responsabilidades que han hecho, es que han sido los líderes en un momento muy complicado y eso habla bien de ellos. Quiero decir, no es lo mismo un Sevilla que está rodado, que va arriba, que te dan una oportunidad y bueno, pues la aprovechas, ¿no? Esto era un Sevilla al que a muchos futbolistas lo hemos visto muy agarrotados y con mucho miedo, ¿eh? Y ellos han tomado la responsabilidad. Hablamos de aquí, que yo ya dije aquí hace 3 semanas, y yo estoy un poco la mano a la cabeza, que si dura un poco más la temporada, acaba en la selección. Pero es que Castrín, también, es que Castrín, el día del Español es el que levanta un poquito aquello, que el Sevilla estaba hasta la afición entera callada. El Sánchez Pijuán con el miedo de, oye, que nos vamos a segunda, que oso en el partido contra el Villarreal, es que han sido muy, muy, muy importantes. Y yo como jugador, Manuel, al final, lo que siendo un jugador cuando tiene la responsabilidad de subir, ya te digo, es tan difícil lo que ha hecho Oso y por el carácter que tiene Oso, que es valiente, que no piensa, que actúa y que realmente ha estado a un nivel que no lo tenía ni en el Sevilla Atlético, porque se la ha creído, porque estaba motivado. Después tuvo 2 o 3 partidos donde no estaba fino, donde el exceso de responsabilidad, pero que es muy difícil competir con un equipo donde no hay liderazgo, donde el entrenador en Almeida en un momento determinado parecía un manicomio y ahí no había tranquilidad, no había orden. No ves que la afición esté alineada y que haya una nebulosa donde realmente los jugadores saquen su mejor versión. Y yo te digo que es fundamental los jugadores de cantera, pero también va a ser fundamental en el crecimiento del club, como fue con Reyes, con Marchena. Esos fueron los jugadores que realmente después hicieron grande al Sevilla. Y esas ventas propiciaron que vinieran después los grandes futbolistas que vinieron poco a poco hasta hacer un Sevilla campeón. Pero, Víctor, que yo cojo, porque creo que es muy acertada la reflexión de Jesús, es que ha habido jugadores, estos canteranos, y que no se me enfade nadie, ningún aficionado del Sevilla, porque el aficionado del Sevilla estaba en otra cosa y estaba muy preocupado por su equipo y no estaba, que se me entienda, no estaba para animar a nadie o para apoyar a nadie, estaba más para que lo rescataran a ellos, pues que estaban hundidos. Pero sí que es cierto que a estos canteranos no han tenido ni el apoyo ni la confianza de un cuerpo técnico que apueste por ellos. En un ambiente enturbiado de club, en un ambiente enturbiado también en cada partido en el Ramón Sánchez Pizjuán, que no han tenido ese respaldo y creo que es mucho más meritorio el trabajo que han hecho y cómo han respondido. Y sobre todo con la madurez que lo han hecho. Porque no lo han tenido, porque es verdad que el aficionado del Sevilla llegó un momento, hasta los últimos partidos, donde ya, bueno, dijeron, pusieron bien en pared y fueron todos a una, pero es que es lógico que el aficionado del Sevilla estuviera con la preocupación que estaba y que no transmitiera esa confianza a un canterano que salía, sino, bueno, verdad, Manolo, perdona y termino, con Mona, con Juan Luque, porque estaba nervioso, el aficionado estaba nervioso, que yo por ahí lo entiendo, pero que hablo de ese paso adelante de todos estos futbolistas, que creo que eso también es digno de admirar. También es verdad, y deja a Víctor que lo explique porque él lo ha vivido. Es que quizás es de la única manera en la que de verdad un club de esa entidad tira de los canteranos, en esas circunstancias. Hemos visto, bueno, en la época en la que salió Víctor, sí, ¿no? pero a los canteranos tú sabes que siempre, pero tú sabes que a los canteranos siempre se ha tenido un poquito más de permisividad ante los fallos, pero con estos no. No digo la gente, pero el canterano, a no ser que sea un prodigio absoluto futbolístico, tiene que tener claro que en entidades grandes solo va a tener su oportunidad en momentos de crisis, en momentos muy complicados del club. Las grandes camadas del Sevilla, bueno, o Víctor mismo, ¿no?, que está aquí, ¿no? Por no hablar de otros nombres, ya que lo tenemos a él y ha sido protagonista, al final de los 90, ¿no? Una época mala, muy mala del Sevilla, ¿no? Grandes camadas del Betis han salido con el Betis en segunda división. Totalmente. Es que aparte, es el momento en el que le dan la oportunidad. Ellos tienen que ser fuertes ahí. Aparte de eso, fueron las 2 camadas, creo yo, que más recuerdo que hayan proliferado tanto el Sevilla como el Betis. La camada, yo debuté el primer año con Marcos Alonso el descenso, pero después cuando Roberto Alés se hizo cargo del equipo, con Monchi, con una unidad, con Caparrós era un genio de coger un canterano
y saber darle la camiseta, ¿eh? Que no es ponerle la titularidad. Claro. Es a Reyes, ahora lo llevo, ahora lo quito, ahora va a jugar 20 minutos. Hasta Jesús Navas no fue titularísimo de primera, sino lo fue adiestrando, lo fue tutelando, lo fue apadrinando. Y yo creo que ese ambiente de normalidad no ha existido ahora, pero recuerdo al Betis y toda mi camada, los es que incluso Joaquín, en momento, claro, Arzu, es lo que yo Riva, explicar. Juanito, o sea, lo que ha sido el Betis también los últimos 20 años, parte del éxito del Betis lo tiene también esa jornada que realmente, por una parte por los éxitos del Sevilla, se ha ido diluyendo, y yo he visto canteranos ya como asesor llevando a canteranos con mucha más calidad y mucho más talento de lo que ha habido hoy en día, se le ha regalado la titularidad y evidentemente para jugar a primer nivel contra equipos como el Real Madrid, el Barça, el Villarreal, ya que está muy preparado, muy preparado a nivel integral de todo, no es decir, venga, te pongo en primera división y esto se hace, ¿no? Esto tarda tiempo en coserse y a lo mejor hace falta una sesión a segunda A, después volver con más fuerza y hacer un proceso un poco más a medio y largo plazo que a corto plazo. Eso es lo que yo quería explicar, que se le ha dado la oportunidad a los canteranos, pero para reflotar esto, estos canteranos tenían la responsabilidad de que no se hundiera, que es diferente, que creo que es mucho más pesado esa responsabilidad y esa presión. Tenían ellos, bueno, pues tenían que coger todo por los cuernos para que no se hundiera el barco y que siguiera el Sevilla en primera división. Que siempre ha pasado al contrario, ¿no? Que ha sido la cantera quien ha tenido que reflotar de abajo hacia arriba. Y bueno, es un trabajo más llevadero. Pero cuando no tienes la confianza de absolutamente nadie, porque Almeida no le daba la confianza y llega Luis García y tampoco le ha dado de inicio la confianza y posteriormente pues ha dicho, oye, pues ahora ustedes sí. Eso nunca había pasado. Los proyectos se hundían con gente de fuera, con gente cobrando muchísimo dinero y no era la responsabilidad de los canteranos el permanecer. No, pero yo es que estoy contigo, porque creo que el sevillismo sí que ha apoyado a los canteranos y de hecho ha sido lo poco ilusionante que ha tenido el sevillista esta temporada cuando ha ido al Ramón Sánchez Pizjuán, que veía a Quique evolucionar, que ha visto como Oso ha tirado del equipo en varios partidos, sin ir mucho más lejos, un derbi que estaba totalmente perdido y que se puso el chaval la capa de liderazgo y dijo, dadme los balones a mí que desde aquí vamos a hacerle daño. Oye, pues Castrín como he comentado antes, contra el Español. El sevillista yo creo que para eso es inteligente y, oye, también es verdad que cuando ves a un canterano fallar 200 veces, pues ahí, claro, lógicamente, la permisividad es menos. Es que este equipo ha fallado 200 veces. Es que Carmona ha fallado mucho. Claro, no. Si yo por eso te digo que yo al sevillista no le voy a decir absolutamente nada, pero que también que me pongo en las figuras de los jugadores y no es fácil. Creo que el talante también hace mucho. Y en el caso de Carmona le perjudica, o le ha perjudicado, porque, oye, al final de temporada creo que ha seguido con sus aciertos y cuando se ha centrado en hacer lo que tiene que hacer. Y la gente ha estado con él, pero claro, si tú abanderas, la prensa es mala, la afición no tiene que leer la prensa. Se equivocó de todas. Bueno, pero porque además es una guerra en la que la gente le daba palos por sus actuaciones deportivas. Nadie comenta que Carmona no sea un buen profesional, que creemos todos que a día de hoy en la élite hay muy pocos profesionales que no lo sean, pero creo que ahí enarboló una bandera que no tenía que haber abanderado. No es tan importante. Dime. No se me enfade Carmona, pero no es tan importante Carmona. O sea, Carmona hoy por hoy se le juzga si es bueno o malo. No, que yo te digo la verdad, yo no creo que estuvo acertado. Cosas como son, hay futbolistas que se pueden pero poner... Pero que también es fruto del nerviosismo, de la situación, sí, de Manolo, pero cosas, que hay futbolistas muchas variables, claro. que hay futbolistas que tienen bagaje para ponerse delante de los micrófonos y decir que la culpa la tiene la prensa. Si sale Dani Carvajal y dice que la prensa es mala, pues bueno, Dani Carvajal tiene el culo pelado ya en el fútbol, pero Carmona lo que tiene que hacer es mejorar su rendimiento porque es que la prensa no le ha pitado en el Ramón Sánchez Pizjuán, porque la prensa no pita en los estadios, pita su afición. Es que fue curioso, porque me acuerdo perfectamente, dijo eso en un momento en el que creo que el único que se salvaba y el único que la prensa era Carmona. Es que yo recuerdo que en ese momento no estaba tan mal Carmona, fíjate lo que te digo. Yo creo que quitando el tramo final ha estado bastante mal. Sí, yo también lo creo. Al principio llevaba un buen... Yo creo que... Carmona, yo creo que además ha sido uno de los futbolistas más marcados porque no ha habido ningún otro lateral derecho específico. Y como ha tenido encima que jugar siempre, por H o por B, pues eso le ha marcado todavía para peor, porque no ha tenido... O sea, hay futbolistas que cuando tú estás mal, necesitas que el entrenador te quite para decir, vamos a ver, vamos a resetear. Vamos a empezar de cero,
vamos a hilvanar 2 semanas entrenando bien, vamos a recalcular los conceptos, esto no lo hagas más, haz esto, céntrate en esto, quédate con lo bueno, vamos a sacar lo malo y coge confianza desde cero otra vez. Pero es que como no ha tenido tampoco oportunidad para hacer eso porque no había otro que estuviese para rendir mejor que él, pues eso también creo yo que le ha pesado a Carmona. No, pero eso es lo que le pasó en el último tramo, cuando le dejaron 2 o 3 veces fuera y volvió, es cuando mejor ha Claro, estado. a eso voy. Entonces un futbolista tiene que seguir madurando y sobre todo cuando tú ves que en Getafe es uno de los mejores recuperadores, aquí empieza a ese nivel de recuperaciones muy bien, defensivamente muy rápido, muy potente, pues cada uno tiene que mirarse al ombligo y ver a dónde están sus eslabones débiles. Totalmente. Y sus eslabones débiles es que a nivel ofensivo tú tienes que darle con más intencionalidad, tienes que darle el balón a Vargas y doblarle 20 veces, o como hizo el día del Barça, llegar y ponerla y al final metes gol. Pero tú tienes que ser más eficiente. Tú no puedes llegar en el Sánchez Pizjuán 8 veces y no poner un centro en la cabeza uno de ellos. Porque al final es cuando la gente ya se enfada. Pues bueno, si no es tu fuerte, pues dásela al que sepa, ¿no? Y al que sepa tener ese talento y leer. Y yo creo que Carmona debería ser más inteligente en la lectura para ser más eficiente, porque defensivamente es un cañón, tiene intensidad, tiene casta, tiene coraje, y si logra hacer como Dani Carvajal, desde lo más noble y humilde, que hay que ser humilde en el fútbol y no hay que dejar de ser humilde, pues coge esa confianza y respeto entre los rivales, al final creo que el talento pues se coge a nivel de confianza. He visto yo muchos peores jugadores a nivel ofensivo que después, a medida de coger esa confianza y esa seguridad, no se equivocan y al final hasta hacen cosas interesantes en ataque. Son incomparables, ¿no? Pero son absolutamente incomparables porque voy a hablar de la mayor leyenda de la historia del club, ¿no? Pero tiene un buen ejemplo en cuanto a carácter y a ese tipo de cabeza para el fútbol con Jesús Navas. Un ejemplo perfecto. O sea, un ejemplo perfecto de lo que es la humildad, de saber lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer, lo que tengo que trabajar, cuando puedo hablar, cuando no puedo hablar y a lo que me tengo que dedicar, ¿no? Tiene un ejemplo perfecto y puede llamarlo en cualquier momento por teléfono y decirle: Jesús, necesito hablar contigo. O que sea el propio club el que le diga a Jesús Navas: siéntate a hablar con Carmona. Tiene un ejemplo estupendo. Además, puede poner en una posición parecida, futbolista, para eso que es un ejemplo digno. Es decir, ¿qué sé hacer? Esto. Pues esto lo hago 50 veces. De las 50 veces me va a salir bien 25, me va a salir fenomenal 15. Y va a haber otras 15 que me va a salir regular. Pero es que voy a hacer 35 acciones buenas para mi equipo, que es lo que hacía Jesús Navas, ¿no? Entonces, yo creo que Carmona en ese aspecto es uno de los futbolistas de la cantera que se ha marcado para mal en muchas ocasiones. Yo creo que le ha perjudicado, a él sí le ha perjudicado, por el ejemplo que hablaba antes con Víctor, la situación del equipo de no tener un relevo que a él le permitiese resetear un par de semanas en el banquillo. De verdad que al final sí ha ocurrido, y es lo que decía Víctor, se le ha visto algo mejor, habrá hecho examen de conciencia, o Luis García Plaza le habrá hecho verlo así, pero es verdad que es un canterano que sí es capaz de serenarse, de dejarse de películas de la prensa, que no es tan importante todavía como para que la prensa se le eche encima, ni muchísimo menos, de dar un rendimiento, al menos para que le valga a este Sevilla. No, hombre, para el Sevilla que pelea la Liga y es campeón de la UEFA, no va a dar, de momento no da. Pero para un Sevilla que pelea por quedar del 10 al 14 debe de dar, ¿no? Este chico, ¿no? Al menos que no le cuesta al Sevilla un sofocón de buscar otro lateral derecho, tal y como están las cosas. Es un recurso victimista, porque se le daban palos, sí, a él y a todos. Quiero decir, no era solo a él, ni mucho menos. Al único que no se le han dado palos durante todo el año ha sido al portero. Bueno, claro, porque Es normal, ¿no? Porque siempre jugaba bien, ¿no? Pero es que, bueno, ya está. Yo es que creo que al final, eso que decimos de tiene que aprender y aprender, sobre todo en la toma de decisiones, creo que le cuesta una barbaridad. Y al final es lo que lo penaliza. Él recupera muchísimos balones que pierde la jugada siguiente por una mala conducción, por creer que llega un balón, y al final eso desespera un poco al sevillista. Pero no me parece tan mal futbolista como hemos visto por momentos en esta temporada y en la anterior. La anterior fue cuando se le acabó pitando en el campo del Sevilla. Oye, os pregunto, teniendo en cuenta que los plazos se están acortando con respecto a llegar a la temporada siguiente y que creo que Luis García Plaza conoce ya bien la plantilla y los cambios que tiene que hacer y no tiene que hacer, ¿tiene que seguir o no tiene que seguir? Aunque se produzca evidentemente, si no se produce la venta, va a seguir porque tiene contrato en vigor y porque esta junta directiva lo ha decidido así, pero incluso ya para un proyecto que no sea de esta presidencia, teniendo en cuenta la premura en el tiempo, yo no sé, yo creo que juega a su favor que se prolongue esto, ¿no? Sí y no. Si hay una firma esta semana, pues evidentemente y hay una nueva
nuevo fondo, un nuevo CEO, un nuevo director general, un nuevo director deportivo. Yo no soy partidario de que siga, porque al final prefiero que venga un entrenador de la mano del fondo para que después no haya excusas y todo sea un aura nuevo, una energía nueva y tal. ¿Por mérito? Sí, por supuesto. Igual que yo soy de los que cuando Mendilibar, incluso antes de jugar la final y no ganarla, de salvarnos también la temporada y de llevar al Sevilla como un milagro, ocurrió en esa época, a la final a Budapest, yo lo renovaba pero con un proyecto a 3 años y ahí se le menospreció. Y el Sevilla ahí no era real, o sea, no era realista con la situación que se le estaba asomando. Igual que aquí que Sánchez Flores, ¿no? Que vino, hizo con tanta experiencia o más incluso que Luis García Plaza, llegó, ordenó, hizo el equipo competir, lo salvó un mes y medio antes y bueno, pues no hubo un proyecto para Quique Sánchez Flores. Entonces, todo lo que no sea algo que vaya realineado, yo creo mucho en eso. Y yo lo viví hace 26 años. Se va al Sevilla a segunda, oye, entra Roberto Alés, entra nuevo director deportivo, entra Caparrós, hay una limpia de jugadores en el sentido de que, oye, si no contamos con Jansu, Januzaj, etcétera, pues que se llegue a un acuerdo económico con ellos. ¿Qué cuesta? Pues más vale borrón y cuenta nueva que tener a 4 o 5 elementos en el día a día en el vestuario que no aprietan entrenando. Eso baja la calidad y la intensidad. Yo que me he movido en vestuario, sé que cuando hay una sana competencia y hay un muy buen rollo, los equipos esos consiguen pues, lo que ha conseguido el Elche, ¿no? Que se ve en los vestuarios, cuando tú lo ves, cuando tú lo vives, cuando tú lo... Y creo que es elemental eso. Entonces, por meritocracia sí, por nuevo proyecto, nueva ilusión, no. Yo estoy 100% de acuerdo con Víctor, porque además es que nada más que hay que escuchar a la afición del Sevilla, ¿no? O sea, porque la afición del Sevilla está harta de ver fútbol en el Ramón Sánchez Pizjuán, ¿no? Y sabe a los 10 minutos por dónde coge al que sea. Entonces, evidentemente, cuando la gente te está diciendo constantemente, nosotros por nuestro trabajo, que salimos, que hacemos encuestas, que vemos datos y demás, y todo el mundo dice la famosa frase de que echen hasta el utillero, será porque quieren una limpia, ¿no? Y además es que se entiende, Manolo, además que los números de Luis García Plaza, yo parece que soy amigo de Almeida, pero no conozco de nada de Almeida, ¿no? Pero es que, o sea, Luis García Plaza ha estado en 9 partidos, ha perdido 5 y ha ganado 4, ¿no? Es que eso es ganar la mitad de los partidos, ¿no? Yo no sé si ganando la mitad de los partidos o perdiendo la mitad de los partidos, según se mire, vas a salvarte. Entonces, la situación yo creo que requiere lo que estaba diciendo Víctor. Por todo, además, ¿no? O sea, ¿qué vas a traer? ¿A 14 jugadores nuevos, el entrenador del año pasado? Es que cualquier figura que huela a todo lo anterior, si se produce la venta, porque si no se produce la venta, a lo mejor es que no hay más tipo de movimiento, está en el contrato del propio Luis García Plaza, y ya al final es también tener otra vez que pagar otro finiquito al entrenador, tener que pagarle el finiquito a Jordán, tener que pagarle el finiquito a Nianzú, y empiezas a pagar finiquito y no te da ni para fichar a un preparador físico nuevo, ¿no? Entonces, dicho todo esto, yo creo que Víctor ha dado la clave. Si entra una nueva propietaria, como diría Lopera, todo limpio y cosas nuevas y a reverdecer de alguna manera el Sevilla desde lo mínimo. El Utillero no tiene culpa de nada, el hombre, ¿no? Pero todo lo que sea mediáticamente visible, futbolistas, entrenador, cuerpo técnico, directores deportivos, consejo de administración, todo eso, fuera hay gente nueva que le dé otro tipo de Además, color. yo creo que pierde credibilidad el proyecto. Quiero decir, si llega Sergio Ramos, que es una figura, no tanto para el sevillismo, que ahora lo ha erigido como un gran líder, porque las circunstancias son las que son, pero que sí que hemos visto, efectivamente, pero que hemos visto que Sergio Ramos es una figura, un hombre de fútbol que representa supuestamente un fondo importante. Dejas al entrenador que ha hecho 12 puntos, es verdad que ha salvado el equipo, pero es como, yo creo que debe dar un paso más. ¿Qué es Bordalás? Pues ya no lo sé. ¿Qué es otro que está pidiendo, que pide la afición, tipo Valverde? Pues es que me parece casi imposible, porque eso sería una gran carta de presentación. Pero dejar una figura que ha estado, pues también creo que no se ha valorado suficiente el trabajo que ha hecho, porque ha conseguido el objetivo, pero que creo que las formas y el sevillismo no le dice mucho Luis García Plaza. Todavía no se siente identificado con él
y no ve una forma de jugar o que eso vaya a hacer que el equipo crezca, como sí que pasó, por ejemplo, con Quique Sánchez Flores, que creo que fue él el que se quitó de medio cuando vio lo que vio en el No, club. porque además, Pinti, porque es que el equipo no ha terminado arriba. El equipo, después de la victoria en Villarreal, se ha despeñado otra vez. El equipo frente al Real Madrid. Yo es que no le vi. Sí, no. O sea, no perdió 0-4, vale, estamos de acuerdo. Ay, que pero pierde. el Real Madrid tuvo ocasiones para, a la contra, sobre todo en la segunda parte, para meterle un saco al Sevilla. Lo que pasa es que por H o por B, el Madrid también estaba a lo suyo ya, y después el otro día, el partido contra el Celta, o sea, ya también la imagen, ¿no? O sea, que lo que quiero decir con esto es que tampoco Luis García Plaza ha sido llegar y ser matarazo en la Real Sociedad, que ha arrasado con todo, ha ganado un título, ha metido su equipo en competición europea y ha empezado a ganar, y aquello era un desastre. Es decir, la culpa de verdad era el entrenador. No, es que en el Sevilla la culpa no es el entrenador, es que era lo que pasaba en la Real Sociedad. La culpa en el Sevilla es todo. Y como es todo, el entrenador está metido dentro de ese todo. Entonces, para regenerar todo, como decía Víctor, hay que solucionar y arrancar el problema de raíz. Y el problema de raíz es todo fuera y gente nueva. Y ahí están los datos, Jesús, que yo que he tenido la suerte de comentar todos los partidos del Sevilla, al final he visto las estadísticas y yo soy muy objetivo y muy autocrítico en cuanto al modelo de juego. Entonces, si tú no tiras a puerta, como pasaba antes del despertar de la afición y del despertar del equipo en esas 3 victorias, es que el equipo no tiró a puerta. Salvo el día de Osasuna, que sí, medianamente estuvo ordenado, que nos adelantamos en el primer tiro a puerta que hubo, pero en los 3 partidos de antes no se tiró a puerta. Entonces el equipo aliviado ya con los 3 partidos, 9 puntos, evidentemente todo al final vuelve a su estado natural. Y su estado natural es que no tienes estrategia o no tienes ingredientes ni tienes los jugadores para crear jugadas de ataque, tirar a puerta y sobre todo emplear un fútbol que pueda ser eficiente en primera división. Y para jugar en primera división hay que tener jugadores competitivos, hay que dominar las áreas y no hay solamente que tener una buena defensa, hay que tener un buen centro del campo que apriete, porque si no aprieta el centro del campo, como en muchos partidos le ha pasado al Sevilla, al final los centrales están tiritando, mirando a ver dónde se la van a poner, y en muchos de los partidos, ya te digo, la pasividad de estos centrocampistas que han tenido el Sevilla, la jugada una mala pasada de ser muy vulnerable y de encajar muchos goles. No, el equipo más goleado de la liga. Yo quiero decir una Bueno, cosa. el segundo, perdón, por un gol que creo que... El ha sido- Levante. Levante. Igualado a goles con el Oviedo. Los números dan O miedo. sea, hay una cosa que yo quiero. El otro día la gente, yo no sé si se molestó, pero es que no creo que dijese yo no le estuviese faltando a la realidad. Igual que para cuando las cosas te salen mal, tiene que haber una serie de circunstancias que se unan para que las cosas salgan mal y acabes en segunda división, es lógico. También para cuando las cosas salen bien, y no digo solo mantenerte, incluso ganar un título o clasificarte para la Champions, tiene que haber una serie de condiciones que a la vez se unan y tengas buena suerte para que te salgan bien. ¿Vale? sí, Entonces, es el inevitable. Sevilla ha tenido una serie de circunstancias de buena suerte en un tramo muy determinado que le ha hecho mantenerse en primera división. Bueno, Luis Castro el otro día, el entrenador del Levante, lo reafirmó en lo del efectivamente, calendario. la unión de la afición, fundamental. Convertir lo que ha sido un estadio que durante prácticamente toda la temporada se ha llenado en ocasiones muy contadas y lo ha llenado. Se ha puesto el mono del Sevilla campeón de Europa para intentar salvar al Sevilla de descender. Primer punto, a favor, buena suerte. Bueno, buena suerte no es eso. Bueno, ¿sabes? buena suerte Porque- quiero decir Bueno, buena algo suerte. bueno, Que haya- algo bueno. que haya- Que era elemento positivo a sumar para que eso se mantenga. Y segundo, otra de las cosas muy importantes, el delantero que parecía, por ejemplo, que se había desconectado, ha aparecido con goles importantes. Frente al Español, a Corada y frente al Villarreal. Y una cosa, por ejemplo, el portero está parando. El resurgir de los centrales, que se han puesto más, el entrenador se ha entonado. Es decir, a Nianzú no lo puedo poner más, esto no lo puedo hacer, voy a mantenerme aquí, voy a hacer... Y otra cosa que es innegable, el calendario le ha venido bien al Sevilla. Y Pero yo cuando la gente dice, es que la Liga es muy mala, es que claro, es que el Betis queda quinto porque la Liga es muy mala. Claro, es que el Sevilla se ha salvado porque la Liga es muy mala. Mejor, si hay que alegrarse. O sea, yo me alegro si consigo el mérito, ya sea porque la Liga sea muy mala o porque yo sea muy bueno. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Conseguir el mérito? Bueno, pues ya está, pues se consigue el mérito. Y en este caso el calendario ha sido muy importante. Y no voy a hablar tanto del partido de Villarreal, porque el partido de Villarreal es cama. Se mire por donde se mire, porque después que el Villarreal le mete 5 al Atlético de Madrid. Entonces, eso es que el Villarreal hay un momento que dice,
paro. Pero no paro porque sea el Sevilla le quiera dar los puntos al Sevilla, sino porque tiene la temporada hecha, porque lo entiende, pero sobre todo los partidos claves que ha tenido el Sevilla. Suerte en el calendario ha sido de cruzarse. Y fíjate que ahí todavía estaban jugando cosas en la Liga, ¿eh? De cruzarse con un Atlético de Madrid que tenía la temporada en 5 días siguientes, que era unos cuartos y unas semifinales, y con una Real Sociedad que venía después de jugar el partido que le había finiquitado la temporada con un título de clasificación europea. Y ahí ha tenido suerte, y eso hay que alegrarse, no hay que enfadarse por decirlo, al contrario, hay que enfadarse, o sea, hay que alegrarse. Y encima en casa, que era Y muy encima en importante. casa, correcto. Porque el Sevilla jugó contra un Barcelona en chanclas, porque jugaba 3-4 días después, creo recordar, Con el Chelsea. contra el Newcastle. Con el Chelsea. Después de venir el Chelsea. Jugaba en los octavos de final, ¿no? Era de la Champions. Creo recordar que era el... Eso no me acuerdo. Con el Barça fue con el Chelsea, que cayó el Barça allí y que vino a las 4:15 de la tarde y también lo cogimos medio en chancla. No, pero digo la vuelta. O sea, Vale. perdón, la vuelta, la segunda vuelta, mejor dicho. Jugó contra el Barça en el Camp Nou 3-4 días antes de recibir al Newcastle. Pero claro, el Barça haciendo muy poquito, en su campo te mete 5 goles, que fue lo que ocurrió. Pero es que contra el Atlético de Madrid, contra la Real Sociedad ha sido en casa. Que la fortaleza del Sevilla ha sido jugar contra los equipos buenos en casa. Para mí si me- llega a jugar fuera... Para mí la clave, como dice Jesús, ha sido el partido de la Real. Yo creo que ese es Claro, condicionante. Porque una Real que no gana la Copa del Rey y que gana el Atlético de Madrid, una Real que creo yo que no compite de esa manera. Porque los jugadores al final no pueden estar siempre a un grado de activación al 100% y es lícito y es humano. Y realmente viene una Real que si gana bien, pero oye, con lo que han pasado, ha cogido el entrenador y realmente pues no compites con esa hambre para poder ganar aquí. Entonces creo que si no se hubieran unido esas circunstancias y en esos tramos de temporada se hubiera unido un Elche en casa, un Levante, como nos costó la misma vida poder jugarle al Elche o al Levante, por ejemplo, en casa, ¿no? Y al final ya no es que no puedas ganar, es que te dominen en casa y que te ganen 0-3 como hizo el Levante. No, bueno, de hecho, en esta época ha tenido que jugar contra el Levante en Valencia y no ha tirado a puerta, ¿no? No tiró a portería el Sevilla, ¿no? Pero que lo que quiero decir es que la gente se enfada porque decimos eso. Si es que hay que alegrarse. Es que habría que enfadarse si, como dice Víctor, le hubiesen venido equipos jugándose de verdad la vida. Y en lugar de aquella Real Sociedad que viene con la temporada completamente hecha, se me entienda, ¿no? Aquí hablamos para la gente, ¿no? Y de borrachera después de haber ganado un título, lógico, pero que no lo digo por el Sevilla, que el Barcelona va a Mendizorroza contra el Alavés después de ganar la Liga y pierde sin tirar a portería. ¿Cuándo no tira a portería el Barça? Nunca. Bueno, pues no tira a portería con el Alavés porque viene de celebrar la Liga, de fiesta, porque consiguen el objetivo de la temporada. Es lógico, que no es porque sea el Sevilla, que al Alavés le ha pasado también, por ejemplo, que le pasa a muchos equipos. No, y le ha Pero pasado que a al Valencia, Sevilla le ha también. pasado a Pero que al Elche Sevilla al también. Elche con el Atlético de Madrid también. Claro, pero que al Sevilla. Os Por pregunto- eso es lo que decía el otro día el entrenador del Levante. De Luis Castro, sí, Por sí, eso sí. dignificó Luis Castro lo que estaba haciendo el Betis el otro día, de ir a poner partido, jugar con los titulares y competir. Sí, pero que Os si pregunto- llega a jugarse el descenso, Luis Castro no puede decir lo que dijo. Quiero decir, si Luis Castro acaba descendiendo a segunda, no dice esas palabras y no. seguro que no. Aquí todos nos miramos, pero cuando, Hombre, seguro cuando que no. nos perjudican, cuando nos benefician, no pero, hablamos de. pero es verdad que lo hizo el Betis, ¿no? No, O sea, y el lo- Betis y puso lo- los mejores y le ganó. Y, porque lo dice la tabla, no es que y Claro, la claro. plantilla. Os pregunto, porque también te pregunto, Víctor, porque creo que has dado tú la clave en ese proyecto de modelo de club, modelo de entidad que necesita el Sevilla, el de Roberto Alex, ese modelo. Yo estoy completamente seguro que es volver a las raíces del sevillismo, ¿no? Volver a saber de dónde venimos, ¿no? Antes de la época dorada, ¿no? Sobre todo a través del talento. En Sevilla hay mucho talento, ¿no? Y ya lo vemos todos los días, tanto en la cantera del Sevilla como en el Betis. Entonces, poner en valor el talento, mejorar si cabe todo lo que es y apadrinar todo ese talento que puede ser exportado o puede ser jugador del primer equipo y volver a firmar en consonancia a lo que la situación en la cual está, ¿no? Que vuelvan los Vitolos, ¿no? Que de segunda Las Palmas y que tengan hambre para venir y poco a poco con las ventas de algunos, ya sea algún canterano, Juan Luno, que el año pasado pues, se pudo vender, o Quique, o bien Oso, ¿no? Y con algunos otros, si es posible, Vargas, bueno, si el mercado lo requiere o tal,
pues volver a firmar y convertir un equipo unificado a nivel salarial. O sea, no, tú no puedes tener un jugador, mira que no me gusta hablar de dinero, pero ponte con 1 kilo bruto y tener 4 o 5 jugadores que están cobrando 4 o 5 brutos cuando realmente el papel que tiene en la plantilla no es determinante y fundamental. Entonces, al final yo creo que hay que unificar todo eso y hay que buscar mucho más sensatez. Alguien como Sergio Ramos, que ha sido canterano, que ha pasado desde alevines, que ha sido internacional, que ha sido una leyenda del fútbol, que tiene hambre, porque tiene hambre para dar y regalar. Yo me acuerdo cuando venía al primer equipo como se levantaba cualquiera y con el pecho palomo decía: aquí estoy yo soy jugador del primer equipo. Y con esa valentía que tiene y con esa seguridad, creo que puede hacer que el sevillismo vuelva a ilusionarse. Si se reúne de buenos asesores, de buenos directores generales a nivel en lo económico, como hemos estado con José María Cruz, ¿no? Hemos tenido los más grandes gestionando nuestro club. E incluso yo creo que dentro del club hay personas que realmente lo están haciendo realmente bien y son muy profesionales. Pero creo que ha hecho falta en esta última época un poco más de liderazgo, un poco más de credibilidad, un poco más de trabajo, en cierto modo, y creo de delegar, Víctor, porque tú puedes ser o pensar que sabes mucho de algo, pero si tú no tienes un director general, no tienes un director deportivo, es que el Sevilla a día de hoy no tiene nada. Es que es muy difícil que un presidente, que no sea Florentino Pérez, haga todo y algo le salga bien. Es que es muy difícil. Y encima no acierta nunca, pues es que es muy complicado que el Sevilla salga de la situación en la que está. Víctor, te pregunto porque también te quería cuestionar por tu sobrino y esa evolución que ha tenido. Creo que ha sido espectacular y te quería preguntar dónde ha estado la clave, porque no empezó bien, no empezó tampoco con la confianza de los técnicos, pese a jugar bien, y ha cambiado de una manera tremenda. Pues Manuel, la clave no es otra que está en la mentalidad. Yo creo que Quique ha tenido en un punto de la temporada, cuando en diciembre quiere entrar en el equipo, ver que el míster le ha dado la capitanía a uno de los jugadores que realmente dijo: voy a dar un paso adelante, me bajo el sueldo, voy a luchar por este equipo, ¿no? Como marcado, ¿no? Él se ve fuera, él se ve que otra vez tiene que luchar contra corriente para volver a coger la camiseta titular, ¿no? Y creo que ahí hay un chip en la cabeza que es un querer y no poder, y ahí cuando un futbolista está con esa necesidad, pues al final hay que realinear todo para volver a su mejor estado de rendimiento. Y en ese momento tuvo pubis y tuvimos la sanción de marcado, y él quería jugar y de hecho jugó varios partidos, pero en esa tensión pues estaba muy mermado. Creo que fue un momento clave que decidió parar antes del Bernabéu, antes de Navidad. Se paró 10 días más o menos, dejó 2 partidos sin poder estar disponible para el míster, que eso no lo ha pasado en 4 años en el primer equipo, y a partir de ahí hizo algo en la cabeza de Quique que maduró. Empezó esa madurez, eso cuidado al 100% de cada una de las cosas, y no lo mismo que tú la aconsejes que ya te pidan consejo. Entonces, bueno, es mi sobrino y siempre lo voy a padrinar, siempre lo voy a querer, pero en ese sentido con mi sobrino creo que debo ser mucho más responsable que cualquier otro, ¿no? Y no ser tan agresivo porque al final a cualquier otro jugador, tipo Fabián, tipo Dani Ceballos, tipo pues cualquiera, Carlos Harber y tal, pues soy más directo y le digo: oye, sota, caballo y rey, si no haces sota, caballo y rey no vas a llegar a tu... Pues creo que ahí él fue el que decidió dar paso adelante. Y ese paso adelante, bueno, le puse las mejores herramientas, los mejores medios. Le dije: a partir de ahora te voy a diseñar un sistema en el cual... Y se lo dije un día a la camilla, hace 4 meses. Digo, Quique, 4 meses de soldado y te vas a coronar para el resto de tu vida. Y creo que puede hasta pasar, porque hay momentos puntuales de futbolista que, como no debe pasar adelante, a mí me pasó en el primer equipo. Jamás tuve el beneplácito de ser titularísimo
Y mira que luchaba, mira qué tal, y bueno, era jugador número 2 al final. Entonces, hay momentos puntuales que con ese trabajo, con esa mente, con esas oportunidades que surgen, como la ha surgido aquí, que a Oso, como tú no aproveches esa oportunidad, y la oportunidad cuando aparece y cuando la aprovechas, cuando la preparación se une a un golpe de fortuna en un momento determinado. Entonces, la jugada para mí de Mbappé no es producto casualidad. La primera jugada es que ha estado en el barro por muchos temas, ha sufrido como canterano, y creo que también el hecho de aceptar cuando alguna vez le he dicho, oye, Quique, no respires como respire la afición del Pizjuán. Son los nuestros, tienen oportunidad de decir lo que piensan, de criticar, de silbar, pero tú no puedes ir al son de la afición. Si la afición está ahí tensa, tú estás tenso. Tú te tienes que erigir como un profesional, tú tienes que llevar y hacer lo que sabes hacer y que sabes hacer muy bien. Defensivamente eres un cañón, juego aéreo defensivo y ofensivo eres de lo mejor que hay en la liga por números, concentración al máximo, estado de forma, tu pubis realineado, que gracias a Dios no ha tenido ningún problema, 0 lesiones y confianza y hambre, intensidad. Es la única forma que un jugador crece. Cuando se ve cómo ha crecido Fornal en este Betis. Cuando realmente Pellegrini le ha dicho, estando mal, tú eres el que me lleva la batija, y la ha llevado a la selección española. Entonces yo creo mucho en ese estado de forma. Te voy a seguir preguntando porque también quiero hablar de otro caso también que has tenido y cómo están, pero lo vamos a hacer después de publicidad, si te parece, y ya hablamos también de la actualidad del Real Betis Balompié. 4 minutitos y volvemos. Plaza que toca, plaza que juega, plaza que cuida, plaza que baila, plaza que sueña, plaza que nunca olvida, plaza que canta, plaza que aplaude, plaza que brinda, plaza que viene y plaza que va, plaza que estaba y plaza que está. Porque la plaza nos hace quienes somos. Volvamos a las plazas. Icónica Santa Lucía, Sevilla Fest. Qué bien te ha quedado, ¿no, papá? ¿Recogemos mientras que se enfría la tortilla? Espera, eso ahí no. Que eso es orgánico y va siempre al marrón, igual que la cáscara de los frutos secos. Este es el contenedor marrón para orgánico, siempre cerquita de casa. ¿Y entonces la caca de Max también? No, eso a resto. Lo orgánico siempre de 8 a 11 de la noche. Orgánico o no orgánico, así de claro. Lipasan, Ayuntamiento de Sevilla. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación Gobierno de España. Junta de Andalucía. 1, 2, 3. Ser thriller. Me han tendido una trampa. ¿Quiénes son? Eso quiero saber. Ser extraterrestre. Aquí solo hay una regla. Todos luchamos. Ser leyenda. Yo me siento más vivo, enfrentado a la muerte. Ser soldados. Vamos a la guerra. De viernes a domingo por la noche, ser o no ser, lo decides tú. Sí, claro, ¿por qué no? Con nuestros AMC Hits. Tienes que vivirlo. Dicen que el talento tiene mucho que ver con dónde nacemos. En la provincia de Sevilla el talento no solo se tiene, se respira, se toca, se escucha, se saborea, se mira. 28 de mayo, Día de la Provincia de Sevilla. El talento que se siente. Inscríbete para asistir en dipusevilla.es. Busco piso. Busco piso. Comprar piso hoy en día parece misión imposible. Bajos no, incluso primeros tampoco. Nuestro equipo de profesionales se infiltra en el hostil mercado inmobiliario. ¿Buscamos otra? Buscamos otra, por favor. Es una carrera contrarreloj. Tienes que pensarlo rápido porque si no nos lo quitan de las manos. Y llena de obstáculos. Está destrozado. Confío en ti. Para encontrar auténticas joyas. Madre mía, qué luz. Y gracias. Busco piso. Nuevos episodios los martes en AMC Living. Ahora puedes controlar mejor tu agua configurando avisos en la app Mi Emasesa y en la oficina online. Actívalos para detectar consumos extraños, falta de actividad o cambios en tu gasto habitual. Emasesa te avisa. Tú controlas. Emasesa, tu empresa pública del agua. Proyecto financiado por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación, Gobierno de España. Sabemos que encontrar lo que te gusta en televisión puede ser complicado. Por eso en AXN hemos decidido ponértelo muy fácil.
Ahora solo tendrás que elegir la serie que más te guste y disfrutar de ella toda la mañana o toda la tarde. Genial. Y para recordar el día que se emite, también te la vamos a poner muy fácil. ¡Vamos, 51! En CIS. Y como sabemos que también te gusta el cine, podrás seguir viendo a mediodía nuestro Adrenacine. Y por las noches, el cine que te encanta, en sesión doble. Y el fin de semana, cine, cine y más cine. Y por si fuera poco, los sábados por la tarde hemos preparado un rincón para las series favoritas de la crítica. Fuera de serie. Sentarte a disfrutar de AXN será tu nuevo ritual favorito. Vive en AXN cada día una emoción. Cuando los rastros se borran, Era buscar una aguja en un pajar. los testigos desaparecen ¿A dónde fue? y las teorías se contradicen, Hubo un estruendo gigante. Los televisores explotaron. ¿Qué estaba pasando? solo queda un sospechoso, nuestro planeta. Lo que pasa en un lugar puede desencadenar efectos imprevisibles en otro lugar que no llegamos a entender. La Tierra, bajo sospecha. Los martes solo en Odisea. Locos por la ciencia. En este rinconcito de la calle Águilas podrás encontrar los mejores aromas de la Semana Santa con inciensos de máxima calidad y por supuesto también es el sitio ideal para encontrar el mejor regalo para un cofrade, porque en nuestro catálogo encontrarás juegos, miniaturas, lienzos, modelismo cofrade y todo lo necesario para que puedas quemar el mejor incienso en casa con más de 200 modelos de incensarios de diferentes formas y colores. Inciensos de Sevilla, lugar de peregrinación cofrade donde la calidad y el servicio es sello de nuestra identidad. Inciensos de Sevilla, en calle Águilas 14. Y continuamos y vamos a retomar ahora con la actualidad del conjunto verde y blanco. Vamos a hablar de ese resumen de la temporada, vamos a hablar del presupuesto que tiene que destinar, pero también queremos hablar, pues tristemente, de ese descenso del Betis Deportivo que no pudo culminar, pues una remontada que había iniciado Pablo García. Y sobre este futbolista también te pregunto, Víctor, porque hemos hablado de Quique y hemos hablado de cómo ha entrenado contigo, de cómo pues, ha querido ser ese líder y en el que se ha convertido, pero Pablo García es otro de los futbolistas que tú conoces bien y que lo tienes de cerca, que está como una moto y que casi él con su aportación salva al Betis B, ¿eh? Pues sí, la verdad que era una proeza el hecho de pensar que el Betis B se pudiera salvar, ¿no?, hace 2 meses, y la verdad que ha sido una auténtica lástima que en el minuto 95 le hayan hecho el 2-2, que no le sirvió al Cartagena para meterse en playoff, y que le apeó al Betis de no continuar, al Betis B de no continuar en primera ref, ¿no? Y creo que Pablo, con el liderazgo que atesora, con el hambre, con la intensidad, con lo que le ha caracterizado desde Benjamines, que está en la cantera, creo que ha sido fundamental para ese resurgir, ¿no? Y creo que también la incorporación de Fragoso a un equipo, conocedor de esa camada exitosa que ha tenido el Betis juvenil el año pasado, le ha dado más orden, más sostén a un equipo que realmente tiene talento, y lo que le hacía falta es un poco de orden y trabajo. Y la verdad que muy contento porque llevo con Pablo trabajando desde hace muchísimos años, desde que tenía 13, 14 años, en la cual siempre quería trabajar en las off-season, ¿no?, en las OPTs de verano, en la cual pues él le encantaba venir y tal, pero durante la temporada nunca él veía la necesidad de poder trabajar porque creía suficiente con lo que hacía, ¿no?, en su equipo. Y bueno, y tiene un cambio de chip. Cuando un jugador tiene tanta hambre, entrena, juega con el primer equipo y ve que va con la selección, pero hay 2 meses donde ni juega con el primer equipo ni hay convocatoria de selección, pues ahí es donde cambia también su chip y mentalmente pues decide dar un paso más, profesionalizar todo y ponerse, bueno, a trabajar, ¿no?, y a sacar la mejor versión del mismo, ¿no? Ahí están los resultados. Es un jugador que tiene mucho talento y tiene mucho hambre. No
no ha triunfado en el Betis porque hay veces que hay jugadores del B, ¿no? que caen de pie en el primer equipo, ¿no? Pero es que a Pablo lo único que hace falta es bajarle la revolución un poquito, nada más que le baje la revolución, le den un poco de cariño, confianza. Pablo es jugador del primer equipo y es jugador de muchos millones de euros. ¿Por qué? Porque se tiene ese hambre innato que yo sabía, se tiene esa furia, ese fuego, el cual le va a permitir ser un jugador de primera división o ser un jugador que realmente tiene lo que necesita un profesional para mantenerse en la élite. Oye, ahora que has dicho lo de la off-season, ahora te llega a ti una temporada también importante y fuerte, ¿eh? Porque ahora es cuando todos los jugadores vienen a ti para prepararse de cara a esa pretemporada y a ese proyecto tan innovador que iniciaste hace 14 años, 13 años, y que ahora es un referente, se ha convertido en un referente y que todo el mundo copia. Pues sí, Manolo, no sabes lo feliz que estoy de que cada vez te llamen más veces, porque es algo, bueno, y que no me llamen a mí solo, sino que llamen a otros centros que han decidido tener este sistema integral y poder trabajar con los futbolistas y ayudarlos a sacar su mejor rendimiento. Me acuerdo antiguamente cuando nosotros jugábamos en el cadete, en el infantil, yo jugaba al tenis, al frontenis y jugaba al fútbol en la calle. Ahora mismo los jugadores no querrán estar al 100% los domingos entrenando 2 días cuando los campos, llámese el del Nervión, el del Calavera y el del San Roque o del San Can, pues al final no hay tiempo material para trabajar y para que estén en forma, ¿no? Entonces es una enorme alegría de que los jugadores se quieran preparar de verdad, que se quieran ser deportistas de élite, independientemente del valor que cada uno acoja, pero que suban sus prestaciones y ya te digo, termina la liga. Empezamos ahora estaba yo en la pausa y estaban 2 jugadores, uno del Betis y otro de Sevilla. Oye, ¿cuándo empezamos? Ya ellos preparan, están educados, preparan sus vacaciones en la semana después, justo termina la liga, 10 días, y las otras 3 o 4 restantes se ponen en manos de profesionales del mundo del entrenamiento, de la adaptación, de la fisioterapia, también a nivel nutricional, porque hay que recomponer esa composición corporal y como un lavado de filtro a esos estrés que ha tenido el organismo durante una temporada completa, y hay que analizar cuáles son los eslabones débiles, quién ha jugado 40 partidos, quién ha jugado 20, quién es el que tiene contrato para el año siguiente, no, quién es el que tiene que llegar más fuerte, y todas esas componentes ya le ocupa al jugador, y el jugador cada vez más responsable, cada vez quiere ser más profesional y cada vez quiere estar más preparado porque hay esa cultura ya que hace 14 años. Yo ya la veía, pero no la veía hace 14 años, la veía hace 26 cuando yo debuté en el primer equipo y empecé a buscar nutricionistas, fisios, médicos. Yo tenía hasta médico en el primer equipo del Sevilla, que me llevaban mis analíticas trimestrales cuando nadie lo hacía. Entonces, ahora mismo están las herramientas, ahora mismo los jugadores tienen esa labor de poder cuidarse para darnos espectáculos aficionados, y ya te digo, hay muchísimos centros que lo están haciendo y estoy enormemente feliz que así sea. Bueno, hablamos ya de una cuestión importante, porque el Betis necesita vender por una plusvalía de más de 30 millones para, obviamente, cuadrar las cuentas. Ahora viene la Liga de Campeones y yo os quiero preguntar el presupuesto de la próxima entidad, del cual habló Pellegrini, y por eso saco el tema, del cual habló Pellegrini en la última rueda de prensa, donde dijo que al final la planificación va a depender mucho del dinero que se le destine a ella, porque es una cuestión, entrando ya en Champions, es una cuestión de dinero. Así que la planificación del Betis va a depender mucho de ese presupuesto, ¿eh? Pues que empiecen a vender a los que no son tan buenos. Yo les doy desde aquí la clave ya a los responsables deportivos del Real Betis Balompié, que si tienen que vender a Ate, lo pongan el último de la fila. Que si tienen que vender al Cucho, lo pongan el último de la fila. Que si tienen que vender a Anthony, lo pongan el último de la fila. Y que empiecen que también es la labor de la dirección deportiva, porque la gente, el director deportivo tiene que fichar y vender. Y vender. Yo prefiero un director deportivo que sea capaz de sacarme 50 millones de euros a que sea capaz de ficharme a Van Nistelrooy con 23 años. Van Nistelrooy con 23 años lo ficho yo. Pero yo necesito, últimamente ha vendido bien. Yo necesito, si yo fuese presidente de un club, a un director deportivo que sea capaz, en este caso, de sacar dinero por Ricardo Rodríguez, no porque acaba contrato, pero por colocar a Junior Firpo donde sea, colocar a Pau López donde sea,
colocar a uno de los centrales donde sea, colocar a Altimira donde sea, colocar a Marroca donde sea, Bakambu no porque acaba, colocar a Chimi Ávila, es decir, a esa segunda unidad, a Riquelme, de Osa, esa segunda unidad que en este caso al Betis le ha dado problemas este año, porque precisamente que no le haya funcionado la unidad B es lo que al Betis no le ha permitido llegar con mucho más reprise a esos finales de temporada en las competiciones. De ahí las palabras de Pellegrini a si yo me hubiese centrado en ganar la Liga Europa, quizás no me hubiese dado para Champions. Y al revés. ¿Por qué? Porque él sabía que tenía 14 futbolistas, como mucho, porque no le estaba rindiendo esa segunda unidad. Entonces, ¿cuál es la clave? La clave es que Azde diga, quiero jugar la Champions el año que viene con el Betis, aquí estoy. Pues ya está, no venda usted a Azde, venda lo que son menos buenos y a partir de ahí, con el dinero que usted tenga, más o menos mejore los fichajes que ha tenido la temporada pasada, porque repito, lo dije aquí el otro día, te puedes equivocar en un nombre, en dos, pero no te puedes equivocar en volver a persistir en el problema. O sea, en el Betis no se puede volver a permitir que diga, bueno, sí, Bakambu tirará desde delantero suplente. No. Eso no vale para la Champions. Bakambu y una de las cosas que dice Pellegrini precisamente es, estoy agradecido a la plantilla, pero esto no vale para Champions, ¿eh? Le doy un sobresaliente a la plantilla, pero esto no vale para la Champions, ¿eh? Lo dice con otras palabras, pero es lo que dice literalmente en la última rueda de prensa Pellegrini. Y evidentemente Pellegrini, que tiene el culo pelado, como diría Luis Aragonés, de jugar ligas y ligas y ligas de campeones con el mejor club de la historia como el Real Madrid, o el Málaga o el Manchester City, hay que hacerle caso al hombre, ¿no? La pregunta se la hago yo en sala de prensa y lo que me responde es... Ya no te tiene manía. Pero ya parece que últimamente... Menos, no sé por qué, pero últimamente la verdad es que vamos mejor, va mejor. Es verdad, me he dado cuenta. Pero me respondía eso, para no hacer el idiota. Claro, para es que no es verdad. hacer el idiota. Para no hacer el ridículo también dice. El ridículo, perdón, el idiota no. Bueno, puede que lo dijese también, pero que... Para no hacer... No, pero... El ridículo... Es exactamente la palabra. Y además que me contestó eso, para no hacer el ridículo en la Champions. Es que el Villarreal no ha hecho el ridículo en Liga, correcto, pero ha hecho el ridículo más espantoso de la historia de la Champions. Es que nos ha sumado 1 o 2 puntos. Y teniendo partidos en su casa que eran achacables, para poder sacar adelante. El Pafo, pero el Pafo fue fuera, si no me falla la memoria. Y teniendo una gran plantilla. Y teniendo un plantillón. Entonces, ¿qué tienes que hacer el Betis? Yo lo tengo clarísimo. A mí no me hace falta que el Betis, lo digo de verdad, para hacer una buena temporada firme a 5 Antonis el año que viene. Es que no lo va a hacer, claro. También te lo digo. Pero, eso no lo va a hacer. Pero lo que no puede hacer... Ya digo yo lo que no puede hacer. Lo que no puede hacer es mantener a 5 Chimi Ávila, como tiene, ni gastarse el dinero en 5 de Osas, como ha ocurrido. Eso ya lo digo ya. O sea, eso es lo que no puede pasar. Ahora, que después tú traes a un delantero centro que en lugar de meterte 25 te mete 14. Bueno, que tú después te traes a un futbolista que pensabas que iba a romperla y sigue jugando Isco y sigue jugando el que sea. Bueno, es que Isco es muy bueno, pero cuando no pueda jugar él va a estar el otro. Pero lo que no puede suceder son que Riquelme te cueste englobar la operación 16 millones de euros y que no es que no le ate, es que no le limpie un taco de la bota a Azde, que de Osa ya no es que tenga problemas futbolísticos, es que da la sensación de que tiene problemas hasta anímicos. El otro día en la celebración del equipo es que el tipo está como fuera de la película. Está más fuera está completamente ido. No puede ser que Isco tenga casi los mismos números en esta liga de goles y asistencia que el Chimi. que Isco ha jugado 4 ratos y medio, que ha jugado lo mismo que he podido jugar yo prácticamente este año en la liga. Y bueno, asunto Bakambu, asunto portería y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pablo. Hombre, las claves las ha dicho Jesús. Lo complicado es llevarlo a cabo. Si tú le sacas mucho dinero a los que no son titulares, que no son... te iba a decir nada buenos, pero que no son tan buenos. Hombre, claro, entonces ese trabajo es maravilloso, pero es que a mí eso me parece muy difícil. Me parece muy difícil las cifras que se comentan por ser Altimira cuando Altimira nunca ha sido titularísimo en el Betis. Me parece muy difícil sacarle la cantidad que se está hablando por ciertos futbolistas del Betis. Que es muy difícil, que al final el mercado, yo estoy seguro de que la apuesta que se hizo por Riquelme, a mí me parecía y me sigue pareciendo, quiero ver a Riquelme un año más en el Betis para poder opinar de verdad, es decir, que ya seguro que no va a triunfar en el Betis. Porque a mí me parece que es un futbolista... Bueno, desde el primer año tampoco hacía nada. Pero se le veían otras cosas, eso sí es cierto. Sí, se le veía, sobre todo, siempre ha tenido Azde más personalidad. Mira, Azde, te voy a hacer una reflexión y con datos en la mano, porque además me he molestado.
en acciones de juego, en posibilidad de culminar jugadas, el ADDE del año pasado no es tan diferente al ADDE de este año. ¿Qué es lo que pasa? Que el año pasado no las culminaba y este año sí las culmina. Pero en acciones de juego, de asistencia, de generar jugadas de peligro, de hacer goles, no hay tanta diferencia. Lo que pasa es que este año... Pero ese es el puntito, es que este año, el puntito sí, Manolo, de confianza y ese puntito pero de... en el caso de Riquelme es que no se le ha visto nada. Claro, pero Riquelme sí se le ha dado confianza, ¿eh? Eso sí. Riquelme se le ha dado confianza de partido, pero Adde lo que... de Adde el primer año, digo, no el año pasado, que ya estuvo muy bien. Digo el primer año de Adde. El primer año de Adde se le pita después de fallar un penalti contra el Villarreal o la Real Sociedad, si no recuerdo mal. Sí, pero porque se lo quitó, no, se lo dejó Fekir, me acuerdo, o algo de eso. Pero siempre ha sido mucha personalidad, que es lo que yo le he hecho en falta a Riquelme, porque creo que el fútbol lo tiene. Al final es cuestión de confianza, porque ese Adde con confianza vuelve a hacer ese Adde que jugó en Osasuna, que brilló cuando su debut al principio, los primeros compases en el Barça, y que lo tiene. Al final, el jugador que se sienta importante, y eso... Yo creo que esos jugadores tienen que permanecer, porque la venta de Adde para acertar a un jugador que llegue y que llegue y que coja esa confianza o ese rol tan importante como para competir en Champions, ¿no? Bueno, el Sevilla durante muchos años ha tenido esa que tiene el Betis ahora, ¿no? De decir, tengo posibilidad de que todos los jugadores quieren venir aquí, ¿no? Que todos los jugadores quieren estar en un Betis campeón, ¿no? Y creo que con esa arma tiene que jugar el Betis, que quiera venir Virgili, ¿no? Con esa calidad que atesora y tal, que quiere venir Muriqui, ¿no? Que realmente sabes que te va a dar 18, 20 goles. Entonces yo creo que ese arte de firmar relativamente barato para que le den los números, porque lo que no puede hacer el Betis tampoco es endeudarse, como le ha pasado a muchos equipos que se endeudan y al final pues se te va el sueño de la Champions y cuando te quieras cuenta tienes un problema económico bastante grande. Y sobre todo, Víctor, una cosa que a mí me da por el asunto de la venta de Adde. ¿El Betis de verdad está capacitado para fichar otro Adde? No. O sea, no. O sea, tú, para fichar otro Adde, cuando digo otro Adde, al nivel que está ahora Adde. Porque tú no vas a firmar el año que entras en la Champions al Adde de Osasuna para que te rinda 2 temporadas y media después, cuando a lo mejor estás quedando en Liga el 16. Tú necesitas a un Adde que te rinda ahora. ¿El Betis está capacitado para ir al mercado por un futbolista de 50 millones de euros que vale Adde? Seguramente no. Bueno, seguramente no, lo digo yo. No va a firmar a un futbolista de 50 millones de euros. Fíjate lo que le ha costado firmar a Antony, le ha costado 20 y era Dios y ayuda firmar a Antony. Con lo cual, si usted no puede firmar a un sustituto en cuanto a rendimiento del nivel de Antony o Adde, haga usted el puzzle con el resto de piezas. Si tiene que vender a 7, venda a 7. A mí de momento ya me sale que si Nobel Mendy se va al Rayo por 5 millones de euros más los 4 que le ha entrado del Como por clasificarse para la Liga de Campeones, ya estamos hablando alrededor de 10, haciendo la cuenta de la vieja, que me perdone la gente por eso, pero bueno, para que nos entendamos, alrededor de 10 millones de euros. Hay que vender por 20, 25, ¿no? Pues bueno, empieza a sacar ahí futbolistas, empieza a sacar futbolistas. Pero sabes, independientemente de las salidas, que obviamente eso es un trabajo que tiene que hacer el Betis, que tiene que afinar mucho y bien, también te digo, el presupuesto de este año no va a variar mucho del que ha tenido el año pasado, ¿eh? Y eso es preocupante. ¿Por qué? Porque va a jugar en una categoría superior, claro, y que va a tener un nivel de exigencia mucho más mayor. Y no solamente eso, no solamente es mayor la exigencia, sino también mayor el número, evidentemente, de la cuantía, el dinero que te van a pedir. Manolo, otra cosa. Que te van a pedir. Pero es lo que te digo, Jesús, y te dejo. Es que si tú vas a tener este año el presupuesto que es el mismo que has tenido, o similar que has tenido el año pasado, entonces reemplazar a Ricardo Rodríguez va a estar complicado si tú lo quieres mejorar mucho, porque la exigencia, y te he puesto, porque creo que bueno, es un... Pero a lo mejor, Manolo, no hay que mejorar mucho a Ricardo Rodríguez, simplemente hay que mejorarlo, ¿no? Es que este año lo han empeorado. O sea, quiero decir, que es que este año lo han empeorado, que la afición del Betis no estaba pidiendo tampoco que volviese Rafael Gordillo con 24 años, o el Alex Moreno de la final de Copa, o Robert Jarni. Estaba pidiendo que se mejorase a Ricardo Rodríguez y a Perró, y se ha empeorado. ¡Se ha empeorado! O sea, es que es inaudito. Era proponérselo. Me voy a proponer empeorar el lateral izquierdo. Dicho esto, con estas circunstancias, hay un asunto que también tenemos que tratar en este aspecto, y además es muy rápido, es la gente. La afición del Betis. La afición del Betis ya le ha escuchado a Pellegrini algo que no le ha escuchado a la gente en los últimos 2 años, que es apretar.
Pellegrini lleva 2 años diciendo estoy contento con el plantel. Ya desde la rueda de prensa última de la temporada anterior está diciendo esto no vale, esto para Liga de Campeones no vale. Eso ya es apretar. La gente no es tonta. La gente ha visto este año a Riquelme, a Junior, a Pau López, a De Osa, a Bakambu, al Chimi, y a varios de ellos se los han comido más de una temporada. Eso los ha visto la gente ya, ¿eh? Y la gente no pasa por ahí. ¿Y qué ocurre si tú vuelves a plantear el mismo panorama? Que la gente, evidentemente, que por cierto, sigue cantando en el Estadio de la Cartuja, Manuel Pellegrini, no va a señalarlo, ¿eh? No lo va a señalar porque él además públicamente ya ha dicho que con eso no le vale, Entonces ya la gente va a mirar arriba. Entonces tú ahí te la estás jugando. El presupuesto puede ser similar, pero que si hay un año para arriesgar es este, porque los futbolistas buenos van a querer venir a este año. Se arriesgó sin ir a competición europea el año que firmaron a Rubi, gastándose dinerales en Borja Iglesias, Alex Moreno, Nabil Fekir, Juanmi, dinerales, se gastaron 6 millones de euros, ¿cómo se llamaba el portero que venía del Sporting? Dani Martín. 6 o 7 millones de euros en ese. Si hay que gastarse ahora el dinero, es ahora que juega en Liga de Campeones. Lo cierto, y nos queda un minuto, que también habrá que ver la planificación en cuanto a posiciones y en cuanto a cuestiones. Por ejemplo, yo siempre digo que creo que en el centro del campo va a tener que hacer un refuerzo importante el Betis, teniendo en cuenta también pues, lo que va a pasar con Arrabá, pues también el estado de forma de Isco, que Isco, por cierto, este verano va a seguir tratándose y va a seguir... no va a tener vacaciones. No va a tener vacaciones, se va a tener que seguir tratando de su tobillo y de un tobillo que no se ha vuelto a lesionar ni nada, pero bueno, lo vi otro día mejor, sí, pero va a tener que reajustar cosas y eso pues conllevará o no conllevará si que tenga que pasar pues otra vez por el quirófano o no, porque claro, ahí en función de la evolución que vaya teniendo el futbolista también ahora trabajando para esa pretemporada, pues se verá, pero sí que es cierto que va a seguir trabajando en ese tobillo, con lo cual la planificación pues queda muy, muy abierta en ese sentido. Y nos tenemos que marchar ya, porque tenemos que hablar de la unión del Porvenir, que no sé, tú te quedas, ¿no? Me quedo. Entonces no te despido, ¿no? Entonces no hace falta. No. Pues Jesús, que muchísimas gracias por el ratito. Como siempre. El lunes que viene nos vemos otra vez, ¿no? Nos vemos, claro. Y Víctor, muchas gracias también por venir, por explicarnos las OPT que tienes por delante y sobre todo los casos de éxito de Quique Salas y de Pablo García, que son los más recientes, pero de otros muchos jugadores que has ido tratando. Muchas gracias a ti, Manolo. Un placer. Bueno, vamos a hacer una pausa breve y hablamos también de un equipo que está creciendo muchísimo, un equipo sevillano, como es la Unión del Porvenir. Plaza que toca, plaza que juega, plaza que cuida, plaza que baila, plaza que sueña, plaza que nunca olvida, plaza que canta, plaza que aplaude, plaza que brinda, plaza que viene y plaza que va, plaza que estaba y plaza que está. Porque la plaza nos hace quienes somos. Volvamos a las plazas. Icónica Santa Lucía, Sevilla Fest. Qué bien te ha quedado, ¿no, papá? ¿Recogemos mientras que se enfría la tortilla? Espera, eso ahí no. Que eso es orgánico y va siempre al marrón, igual que la cáscara de los frutos secos. Este es el contenedor marrón para orgánico, siempre cerquita de casa. ¿Y entonces la caca de Max también? No, eso a resto. Lo orgánico siempre de 8 a 11 de la noche. Orgánico o no orgánico, así de claro. Lipasan, Ayuntamiento de Sevilla. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación Gobierno de España. Junta de Andalucía. 1, 2, 3. Ser thriller. Me han tendido una trampa. ¿Quiénes son? Eso quiero saber. Ser extraterrestre. Aquí solo hay una regla. Todos luchamos. Ser leyenda. Yo me siento más vivo, enfrentado a la muerte. Ser soldados. Vamos a la guerra. De viernes a domingo por la noche, ser o no ser, lo decides tú. Sí, claro, ¿por qué no? Con nuestros AMC Hits. Tienes que vivirlo. Dicen que el talento tiene mucho que ver con dónde nacemos. En la provincia de Sevilla el talento no solo se tiene, se respira, se toca, se escucha, se saborea, se mira. 28 de mayo, Día de la Provincia de Sevilla. El talento que se siente. Inscríbete para asistir en dipusevilla.es.
Busco piso. Busco piso. Comprar piso hoy en día parece misión imposible. Bajos no, incluso primeros tampoco. Nuestro equipo de profesionales se infiltra en el hostil mercado inmobiliario. Buscamos otra. Buscamos otra, por favor. Es una carrera contrarreloj Tienes que pensarlo rápido porque si no nos lo quitan de las manos. y llena de obstáculos Está destrozado. Confío en ti. para encontrar auténticas joyas. Madre mía, qué luz. Y gracias. Busco piso. Nuevos episodios los martes en AMC Living. Ahora puedes controlar mejor tu agua configurando avisos en la app Mi Emasesa y en la oficina online. Actívalos para detectar consumos extraños, falta de actividad o cambios en tu gasto habitual. Emasesa te avisa. Tú controlas. Emasesa, tu empresa pública del agua. Proyecto financiado por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación, Gobierno de España. Sabemos que encontrar lo que te gusta en televisión puede ser complicado. Por eso en AXN hemos decidido ponértelo muy fácil. Ahora solo tendrás que elegir la serie que más te guste y disfrutar de ella toda la mañana o toda la tarde. Genial. Y para recordar el día que se emite, también te lo vamos a poner muy fácil. ¡Vamos, 51! En CIS. Y como sabemos que también te gusta el cine, podrás seguir viendo a mediodía nuestro Adrenacine y por las noches el cine que te encanta en sesión doble. Y el fin de semana, cine, cine y más cine. Y por si fuera poco, los sábados por la tarde hemos preparado un rincón para las series favoritas de la crítica. Fuera de serie. Sentarte a disfrutar de AXN será tu nuevo ritual favorito. Vive en AXN cada día una emoción. Cuando los rastros se borran, Era buscar una aguja en un pajar. los testigos desaparecen ¿A dónde fue? y las teorías se contradicen, Hubo un estruendo gigante. Los televisores explotaron. ¿Qué estaba pasando? solo queda un sospechoso, nuestro planeta. Lo que pasa en un lugar puede desencadenar efectos imprevisibles en otro lugar que no llegamos a entender. La Tierra, bajo sospecha. Los martes solo en Odisea. Locos por la ciencia. En este rinconcito de la calle Águilas podrás encontrar los mejores aromas de la Semana Santa con inciensos de máxima calidad y por supuesto también es el sitio ideal para encontrar el mejor regalo para un cofrade, porque en nuestro catálogo encontrarás juegos, miniaturas, lienzos, modelismo cofrade y todo lo necesario para que puedas quemar el mejor incienso en casa con más de 200 modelos de incensarios de diferentes formas y colores. Inciensos de Sevilla, lugar de peregrinación cofrade donde la calidad y el servicio es sello de nuestra identidad. Inciensos de Sevilla, en calle Águilas 14. Bueno, lo dicho, tenemos que hablar del Club Deportivo La Unión del Porvenir. Pablo, que por cierto, el otro día me felicitaron incluso en el gimnasio por el polo. Bonito polo, me dijo. Digo, pues sí, me lo ha regalado mi amigo Pablo Pintiño y que además tenemos que hablar en el día de hoy, que me lo prometiste, y aquí está su presidente, Jesús Pérez Balseca. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Tarde ya, noche, mejor dicho, noche. Se lo está diciendo a Pablo. Hay que ver en tan poco tiempo lo que está creciendo el club, ¿eh? El club, bueno, son 10 años, que hay que pasar los 10 años. Por eso, porque hay que pasarlo bien pasado. Sí, pero yo muchas veces cuando veo a equipos de fútbol base históricos de la ciudad de Sevilla, con tantísima historia detrás, pues la verdad que digo, hombre, todavía nos queda mucho, ¿no? Pero vamos, lo cierto es que con mucho trabajo, mucha ilusión, que es lo que el club desprende, y haciendo las cosas bien o procurándolas, la verdad es que la satisfacción real de todo esto es ver cómo se va creciendo y creciendo bien, ¿no? Sobre base sólida, que es lo que nos interesa, ¿no? Que lleguen éxito como el de este fin de semana o el pasado fin de semana, ¿no? El pasado fin de semana, con ese ascenso de la Levín, Infantil. del infantil, perdón, refuerza, ¿no? Lo que se está haciendo, ¿no? Pues totalmente, la verdad es que fue una sorpresa porque, vamos, Pablo Pintiño lo puede comentar, no era nuestro objetivo. Sabíamos que el juvenil, aun siendo su primer año, pero dirigido por Tadeo Martín Belicia, que ha sido
un gran entrenador y gran persona. Y gran persona. Pues ya había hecho la machada el año anterior de subir al cadete A, al cadete de segundo año, y el primer año que coge el juvenil lo asciende de categoría a tercera. Eso lo podíamos intuir pues, por la forma de ser que es Tadeo, y porque tenemos un grupo muy bueno y muy fiable, ¿no? Pero la gran alegría, la verdad, ha sido el infantil. Primero porque lo hace un entrenador, que es Andrés Pérez Saborit, que lleva con nosotros 8 años, que ha estado muchos años de segundo entrenador, que pasó de fútbol 7 al fútbol 11, o sea que ha tenido una progresión real dentro del club, y eso pues también te da la satisfacción de saber que los mismos entrenadores también están formándose dentro de la propia casa, ¿no? Y al final obtienen los frutos y lo obtienen ellos, ¿no? Y para nosotros fue pues una gran sorpresa, porque el ascenso de tercera andaluza a segunda andaluza, que solamente hay un grupo en Sevilla y provincia, con 16 equipos, pues es colocarte en una élite local que no soñábamos al principio de temporada. Y además con un hándicap importante, que se la realizo la pregunta a usted, pero también quiero que me conteste Pablo, que es que competir con muchos históricos en el fútbol base. Sí. Entonces, claro, partir de esa premisa y conseguir lo que se está consiguiendo, es que ahí está el mérito, ¿eh? Porque, sí, claro, quitar futbolistas a otros equipos que ya tienen y que están consolidados en otras categorías, pues es complicado eso. Sí, nosotros la verdad es que en el fútbol funciona mucho el pez grande, el pez chico, y todo el mundo va a pescar siempre y nosotros lo hemos venido sufriendo también, pues como otros muchos desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero lo cierto es que tenemos un índice de fiabilidad de los propios jugadores, pues yo diría en torno a un 90-95%, o sea, que ahora que entramos en momentos de captaciones, sabemos que van a tocar a muchos de nuestros niños y sabemos que se van a dejar tentar muchos de nuestros niños, porque son niños a fin de cuentas y les gusta pues eso de probar con este club o probar con el otro, ¿no? Pero tenemos la satisfacción real y comprobada, ¿no? De que al final el 90-95% va buscando otras cosas, y no solamente el foco momentáneo, sino otras cosas que yo creo que la Unión del Porvenir ofrece, ¿no? La misma pregunta, Pablo, porque es complicado, ¿eh? Bueno, también retener a niños, pero compitiendo. Que vengan también, esas captaciones. Nosotros al final somos un club pequeñito dentro de lo que cabe. Si hablas de clubes así históricos como puede ser Calavera o Centro Histórico, el propio San Roque, que ha crecido mucho y rápido, somos un club bastante más pequeño. Hemos tenido este año 150 chicos, pero es lo que dice Jesús, tenemos una fidelidad muy grande. Es señal, creo, de que la gente está a gusto, nos conocemos todos, cualquier problema lo solucionamos o intentamos solucionarlo entre todos, y sobre todo de que, además de jugar al fútbol, que es muy importante, y hacer deporte, lo que queremos es formar a los chicos a ser mejores personas. Y eso, que en otros clubes entiendo que también lo buscan, nosotros nos lo grabamos a fuego, y al final creo que eso el padre lo ve, lo aprecia, y bueno, que al final son los que toman las decisiones, tanto padres como niños, pero que sí que es cierto que se suelen ir pocos chicos, y ahora en captaciones también, oye, pues un poco pasa lo mismo. Estoy seguro de que ahora que tenemos un equipo en segunda andaluza van a venir chicos del barrio, de Nervión, de aquí de la zona de Heliópolis, pues bueno, es lógico. Pero que nosotros no somos un club de llamar a niños y de estar detrás no nos interesa. Nosotros queremos que los que estén contentos, y que el que venga, por supuesto, se quiera quedar por estar rodeado y bien atendido. Y por eso, Jesús, hacéis estos días de captación, que para vosotros son muy importantes, porque ha terminado la temporada, pero aquí no se descansa. Ahora empiezan las captaciones para ya pues, unos meses de descanso e inicia la pretemporada. Correcto, la verdad es que, y eso te lo puede decir Pablo, porque es un no parar, ¿no? O sea, yo cada año veo que se inician antes las captaciones. Ha sido terminar el último partido. Bueno, todavía el Alevín le faltaba un partido por jugar y ya teníamos captaciones programadas y niños viniendo y entrenadores queriendo sentarse para saber si siguen la temporada siguiente o si tienen que buscar un proyecto distinto. En fin, la verdad es que cada vez se empieza antes y esto da muchísimo trabajo. Le pregunto entonces al que manda ahí, ¿no? Claro, es que creo que dentro de esa filosofía también que ustedes lleváis, este momento de las captaciones para vosotros es importante, sobre todo que se conozca y que se sepa que estáis en ese periodo, para que esos pequeños pues, que quieran probar pues vayan al club. Sí, vamos, ya te digo, desde hoy mismo han empezado las captaciones.
las tenemos durante toda esta semana, en la que la siguiente, lo que pasa es que la siguiente es un poco más complicada por tema corpus, pero bueno, este fin de semana nos vamos a un torneo, también porque los propios chicos disfruten de la convivencia, del club, de las amistades que tienen dentro de los equipos. Y bueno, pues como dice Jesús, al final esto no acaba nunca. Y cuando ya parece que ha pasado una cosa, hay que estar pensando en otra que viene. Y oye, que al final a los que nos gusta y nos estamos dedicando un poquito a esto, también nos tiene vivos. Pero cuando hablábamos antes de las planificaciones del Sevilla y del Betis, estaba yo pensando, si este supiera la que tengo yo encima también. Con todo pero el bueno, tema, ya te digo, es algo que nos gusta y que tenemos ese hobby ahí también. Y lo bonito que es, Jesús, como dice Pablo, que un equipo de barrio sepa entender también que está formando a personitas y a personas. Y que esos pequeños pues tienen que crecer en valores. Totalmente. La verdad es que nosotros, desde el principio, pues nosotros nacimos hace 10 años por la iniciativa de 3 padres de un colegio tradicionalmente de niñas, donde entendíamos que había que dar más fútbol y al final acabamos, ¿no?, los mismos padres generando ese fútbol para los niños, ¿no?, eso que demandaban, ¿no? Y como venimos de un centro educativo y como venimos de ahí, lo tenemos muy claro. O sea, tened en cuenta que para los chicos, además, los entrenadores son el modelo a seguir. O sea, durante muchos años va a ser una figura, no digo tan importante como los padres, pero casi en algunos casos, ¿no? Sí. Entonces, nosotros, a la hora de seleccionar también a los propios entrenadores, también nos fijamos en eso. O sea, no nos valen tampoco entrenadores que nos vienen con el cuchillo en boca a decir, pues yo voy a hacerte un equipo campeón y te lo voy a, cueste lo que cueste, pase lo que pase, ¿no? A todos nos gusta competir, a todos nos gusta ganar, a todos nos gustan los títulos, los ascensos, a todos nos gusta, pero sabiendo que dentro de un orden, o sea, sabiendo dónde estamos formando a niños que, siendo precisamente niños, son muy permeables a todo lo que tú le das y los gestos importan mucho y saludar al contrario, ganemos o perdamos, no celebrarle en la cara en las victorias si han sido dolorosas. En fin, hay una serie de valores que se tienen que ir transmitiendo en el campo y fuera del campo, y en eso yo creo que la Unión del Porvenir está en ello, o sea, es uno de los grandes objetivos. Pues Jesús, muchísimas gracias por venir, enhorabuena por la temporada, enhorabuena también a los dos por ese ascenso y enhorabuena en general por lo bien que estáis llevando. Pues muchísimas gracias. Nosotros seguiremos muy pendientes de la Unión del Porvenir. Muchísimas gracias a PTV, porque además tenéis unas magníficas instalaciones, no sé si... Le ha gustado el edificio, ¿no? Me ha encantado el edificio, está en un sitio inmejorable. Sí, yo aquí venía por otros motivos en otros momentos, pero... Su casa, ¿eh? Cuando usted quiera, sigue siendo su casa. Pues hay sitio, ¿eh? No me lo diga 2 veces, que hay sitio. Sitio hay. Pero muchísimas gracias, de verdad. Un placer, Jesús, un placer. Y Pablo, amigo, muchísimas gracias. Y que siga todo igual de bien, que ya te digo, nosotros estaremos muy pendientes de tu trabajo y del equipo. A animar a todos los chicos que estén en la edad si quieren probar cosas nuevas, hay clubes nuevos de fútbol que a través de nuestras redes sociales de CD La Unión del Porvenir pueden seguir cuando estamos de captaciones según la categoría y que se pasen por allí, que somos buena gente y que intentamos disfrutar con el fútbol. Pues lo dicho, que muchísimas gracias, que estaremos muy pendientes. Nos vamos, nos despedimos, que pasen buena noche y que el lunes volvemos a vernos. Y gracias también a José Mafran, que estuvieron de detrás de las cámaras. Nos marchamos hasta el próximo lunes. Hasta luego.